directo al grano. ¡Ey! Antes de seguir, aviso importante. Este contenido no es para todo el mundo. Si te incomoda hablar de fe, de Dios, de cosas profundas, tal vez no sea tu espacio. Pero si estás listo para cuestionarte, escuchar historias reales y encontrar propósito en tu camino con Cristo, entonces quédate. Esto es Sin Filtros, Sin Máscaras, solo verdades que transforman. Bienvenidos a Contracorriente. ¿Cuántos años dirigiendo la Avanza? Ya ahorita son 8 años, ya caminando para el 9º. ¿En serio? Sí. Muchísimo. ¿Cuántos años tienes tú, Peter? Tengo 45 años. No parece para nada. Bueno, No parece. no lo parece. Yeshua, ¿cuántos años tienes tú? 23 años. O sea, como la mitad. 23 años. La mitad del camino. Sí. Yo me decía, el día de hoy me dijeron que yo parezco un señor de 34. Y yo dije, no, Jesús, ¿qué ha hecho la vida conmigo? Tengo 32. No, 28. Bien. Yeshua, cuéntanos un poco más. Tus credenciales, quién eres tú. Bueno, soy Yeshua Tapia, tengo 23 años. Si hablamos, credenciales, ministeriales, el tema del camino del Señor, lidero el grupo de jóvenes de mi congregación por ya más de unos 2 años, creo que voy para ese tiempo. Pertenezco a una organización misionera, o sea, soy un voluntario activo, Juventud con una Misión. También he recibido algún tipo de contacto con lo que es sanando heridas del corazón, trauma healing, facilitador para adultos y adolescentes. Y con respecto ya al tema ya más personal, me gusta el deporte, me gusta bastante conversar con jóvenes, con adolescentes, me apasiona la política, la filosofía, Okay. pero desde una perspectiva bíblica. Perfecto. Siempre. Algo que todavía no tenemos aquí en el país, creo. Por lo menos aquí en la ciudad no lo he visto. No, así. sí hay, pero no están. No está en auge, no se ha desarrollado. Pero sí hay. Bueno, quiero hacerle unas pequeñas preguntas. Para ustedes, a 2 años liderando, casi 9 años liderando, ¿qué ha sido lo más difícil de liderar a los jóvenes en este tiempo? Bueno, de mi parte creo que es súper interesante. Yo creo que es interesante, es apasionante el poder servir a Dios y guiar a otras personas o tratar de guiarlos en este camino muy lindo que es el camino del Señor. Sin embargo, es interesante porque el cambio, ¿no? Y digamos el fenómeno de las generaciones, ¿no? El cambio de las generaciones de las nuestras, ¿no? Que ya han pasado algunos años, a la que nosotros venimos liderando, que alcanzamos millennials, Claro. después alcanzamos ahora generación Z, generación Sí. Z que es casi que la que está ahorita ya por los 26, 27 años, y ver cómo existe ese cambio en la forma de pensar de cómo ellos reaccionan diferente a la generación anterior, referente a ciertos temas, a receptar nuevas tendencias y cosas así. Ver cómo reaccionan también a las situaciones que de pronto en la generación anterior hubiera sido mucho más tajante, distinto, y uno entra en ese punto de nos toca también estudiar y aprender, porque no podemos hacer lo mismo que hicieron con nosotros, nuestros padres, ¿no? Porque en ese tiempo era muy diferente. Eso creo que es interesante, pero también es un reto y un desafío el poder llegar a esas generaciones, más que con la vara estricta, sino con el hecho de poder generar inspiración a través del poder de la palabra de Dios y de cómo se mueve la presencia de Dios en el ser humano. Ese cambio de generación, precisamente, yo creo que ha hecho un poco difícil, no el mensaje, sino el medio de comunicación, porque creo que nos hemos adaptado tanto a un mensaje que viene de una generación anterior, que transmitir el mismo mensaje a esta generación, el canal ya no es el mismo, entonces la forma ya no es la misma. Por lo consiguiente,
la verdad la tenemos anclada en un punto y no la permitimos llegar a otro lado. Tú, que eres el más joven del grupo, cuéntame. Sí. Yo creo que a ti se te vuelve un poco más sencilla esa transición, ¿o no es cierto? Bueno, o sea, como el desafío, lo más difícil es, más que nada, bueno, hay adolescentes, están entrando a la juventud y hay jóvenes, por ejemplo, el tema con los adolescentes están en pleno auge de las hormonas, el pensamiento, están buscando su identidad, hay que llevarles la manera correcta y es un desafío porque nosotros todos los aquí fuimos adolescentes y porfiamos, fuimos orgullosos, soberbios y es como que ahora te lo tocas en la cara como lo que tú hiciste, ahora te lo están haciendo a ti. Te toca. Entonces sí es desafiante por esa área y uno tiene que decir, bueno, o sea, no hay que ser tan drástico porque uno mismo fue así. Entonces, pero por otro lado también hay que encaminar, hay que discipular, mentorear. Y también con los jóvenes, por ejemplo, hay un problema muy específico, es que, por ejemplo, no hay tanto poder adquisitivo para los jóvenes actuales. Es muy difícil que se tenga una casa, es muy difícil de que, por ejemplo, el tema, aquí ustedes están casados, yo no estoy casado. Ya no me exhibe. Perdón, lo siento. En lo personal me dijeron, pero ustedes lo sabrán, es un desafío y es muy duro y mucho más en esta época, porque no es lo mismo. Entonces, como somos seres tripartitos, lo que pasa en nuestra mente va sí o sí a trastocar lo físico, que es uno se deprime, que se decae, de que no trabaja de igual manera, cosas así. Entonces, con los que son más jóvenes tirando a jóvenes adultos, igual hay que saber tener sabiduría. Y uno también, como es joven, tiene que aprender a la par. Correcto. Como un desafío. Precisamente de ese punto es lo que me encantó lo que tocaste, Peter, porque, y también lo que tocaste, Yoshua, porque tú eres padre, tu hija está muy chiquita, y se va a enfrentar a una ola de conocimientos, a una ola de ideologías que van a golpear esa puerta. Próximamente yo seré padre en unos meses y sí, estamos en estreno y mi hijo también se va a golpear con lo mismo. Exactamente. Y entonces tú tienes jóvenes a cargo, tú tienes jóvenes a cargo y de alguna forma yo también tengo jóvenes a cargo y sus corazones nos pesan en las manos. Y no es que queramos ser heraldos de la verdad y decir nosotros tenemos la verdad absoluta, pero ¿cómo defender eso sin que llegue a pensarse en odio? O mejor dicho, ¿ustedes creen que la iglesia, en específico un tema que vamos a tratar, ¿ustedes creen que ha tratado con odio a ideologías como las ideologías de género? ¿O al contrario, ha abrazado esas ideologías? Y si así fue, ¿cómo balancear? Porque sabemos lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y Cristo es la verdad es absoluta. Las realidades pueden cambiar, porque las realidades varían, como tú dijiste, el sistema económico y todo, pero la verdad es una sola y la verdad es Jesucristo. ¿Cómo atacar, cómo defendernos de estas ideologías de género sin llegar al punto del odio o sin llegar al punto de una aceptación tan abierta que terminamos difuminando esa verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ustedes lo ven? Yo creo que básicamente hay que cuidar un poco el hecho de entrar en un digamos, un círculo de, como tú dices, de atacar. O sea, más que nosotros atacar ideologías o pensamientos de grupos. Mira que ahorita, a diferencia de hace algunos años atrás, tal vez pronto una década te pongo, la discusión en redes sociales es tal vez el medio de comunicación o la forma de difundir mayor que hay. Sí. Entonces, te suben un TikTok, te suben un reel de Instagram y comienzan a introducir alguna tendencia, alguna cosa. Y uno puede caer en el hecho de tratar de contrarrestar a la ideología, porque nosotros conocemos en la luz de la palabra cuál es la verdad. Sí. La verdad no va a cambiar por siglos y siglos, no va a cambiar, va a ser siempre esa verdad. Pero el caer nosotros en un tema de ataque o de conflicto con las ideologías es lo que debemos más enfocarnos en el hecho de difundir y comunicar los principios bíblicos. ¿Qué es lo que Dios dice, qué es lo que hizo como un diseño original? Entonces yo no estoy aquí para criticarte, para decirte que estás mal o porque
me enojo por lo que dice, sino más bien lo que la iglesia debería hacer, en mi opinión, es fundamental establecer esos principios bíblicos, que es la verdad y el discernimiento. Correcto. ¿Y tú, Yeshua, qué opinas? A ver, de las dos preguntas, yo creo que sí, o sea, sí se ha hecho un odio, pero basando en una cosmovisión bíblica, nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que odiar lo que Dios odia. Exacto. Entonces es como tratar de nuestra perspectiva tenerla anclada a la Biblia, porque hay muchas cosas que tal vez odiamos lo que Él sí ama y estamos como que amando lo que Él odia. Entonces ahí creo que está como el choque. Y con respecto a lo otro, es tratar de discernir la forma, la manera, porque Eclesiastés nos muestra de que hay tiempos y tiempos. Y hay tiempo para amar y tiempo para repudiar. Hay tiempo para levantar la mano en guerra y tiempo para tener paz. Hay tiempo para, obviamente, discutir. Por ejemplo, en la iglesia primitiva eso sucedía mucho. No es que era rosas, sino que somos una familia de la fe. Obviamente hay un discurso de que no, de que todo está bien y no pasa nada, pero es que en la familia natural nosotros tenemos padres, hijos, y alguien se come una torta que no era en el refrigerador y ahí se levanta, se quema la Roma ahí, literal. Pero seguimos siendo familia. Correcto. Entonces, en el tema así mismo, mucho más es en el tema de la fe. Tenemos un Padre Celestial, tenemos hermanos y va a haber discusiones, va a haber conflictos, sí se puede, pero seguimos siendo hijos de Dios. Entonces, yo creo que más el discernir con quién levantar el puño y con quién bajar el puño, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ponernos como el apóstol Pablo delante de Pedro, que le decía, tú eres un hipócrita, Pedro. Eres un hipócrita porque tú eres un hipócrita porque tú, que ya no practicas los rituales judíos, todos los gentiles les dices. Obligando. Entonces, eso fue un choque monumental, pero a la final prevaleció la doctrina. Al final prevaleció el amor, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Correcto. Y precisamente yo quiero hacer un hincapié en esta situación, porque a veces lo que tú has dicho, hay que saber con quién levantar el puño, con quién bajarlo. Sí. Hoy creo que la iglesia tiene un poco de desconocimiento respecto del tema. Hoy estamos a próximos días que se celebre un día internacional en el cual del respeto, por así decirlo, o del cuidado hacia la comunidad LGBT, en especial a 3 grupos, que es la parte homosexual, la parte transexual y la parte bisexual. Ahora, para ustedes, ¿qué es aquello? Porque ese es un problema. No sabemos contra lo que peleamos. Entonces, ¿quiénes son la comunidad LGBT? ¿Qué es la comunidad LGBT? Yo creo que ustedes me digan quiénes son ellos y contra quién estamos peleando en este sentido. Porque nuestra lucha no es contra ni carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra, son las huestes que hay detrás. A veces yo creo que las personas piensan que son los que hacen. Es decir, yo me dedico a robar, soy un ladrón. Yo me dedico a jugar fútbol, soy un jugador de fútbol. Y no somos solo lo que hacemos, somos mucho más que eso. Dios nos hizo mucho más grandes que aquello. Y a veces nos definimos por lo que hacemos en nuestra área sexual. Y así enmarcamos toda nuestra vida. Entonces, ¿qué ideología manejan ellos? ¿Quiénes son ellos? Y desde esa perspectiva, ahí sí, ¿qué vamos a contrarrestar? Para ti, Peter, ¿qué es la comunidad LGBT? Bueno, es un movimiento... No es nuevo ese movimiento. Ese movimiento tiene décadas y detrás de ese movimiento no solo existe un tema del grupo, o sea, la parte de las prácticas, en este caso que ellos tienen o sus decisiones en la parte sexual, el tema del género, no solo es eso. Detrás hay también un tema político. Hay gente de poder, ¿no?, que mueve esto y de hecho cumplen su agenda, ¿no? Estamos hablando incluye gente de gobierno, y es una agenda que tiene que cumplirse y es parte de las señales de los últimos tiempos, son cosas que tienen que suceder. Y dentro de esa situación, el conocer un poco más el tema nos ayuda a nosotros obviamente a ser más específicos en cómo aplicar la estrategia en la parte de lo que comentaba hace un momento, que es difundir los principios de la Biblia.
Yo creo que hay algo que sí es importante, ¿no? Yo les decía, no caer en el punto de confrontar, porque vamos a terminar en una discusión. Ellos, de hecho, sienten que el hablar de la Biblia es una ofensa para ellos, Sí. y consideran el libro, o sea, como un libro que es anticuado, que no tiene bases, que los llevan hasta el punto de la ignorancia, el hecho de falta de cultura y poco cosas así. Pero a pesar de que no vamos a confrontar, y la idea no es confrontar, porque con contienda no vamos a solucionar nada. Yo creo que sí es muy clave que esos principios siempre estén claros. Como iglesia no podemos retroceder en ese aspecto, ¿no? Porque si Yeshua nos habla sobre Pablo dice en capítulo 12 de Romanos, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Desde ese tiempo, Pablo ya tenía ciertas tendencias de pensadores y de gente que eran muy filósofos en Roma, ¿no? En esa época había inclusive la práctica homosexual muy abiertamente y era muy aceptada dentro de la práctica. Claro. Es más, y querían introducir, como hoy también tú lo ves, ¿no? Querían introducir dentro de la iglesia. Es decir, en esa época los niños no eran valorados, en esa época las mujeres no eran valoradas, en esa época inclusive las mujeres eran vistas como un objeto de cambio y había esa libertad sexual supuestamente en aquella época. Inclusive los marginados eran tirados, los niños que nacían con enfermedades eran desechados, las mujeres muy mal vistas. Inclusive hay cartas poéticas y todo, en los cuales él le decía a la esposa: si es niña, bótala. Sí, porque no la valoraban a la mujer en aquel punto. Y había esa libertad sexual. Porque de alguna manera yo creo que esa libertad sexual termina por romper parte de nuestra identidad. Y yo creo que por ahí puede correr una de las situaciones que tú dices. Porque si no dejamos que nuestra mente sea moldeada por un pensamiento divino y superior, simple y llanamente comenzamos a romper nuestros moldes y a denigrarnos como querramos, sea la elección que escojamos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, con respecto al tema del lobby LGBTI, hay que enseñar a la gente, porque nosotros tenemos que transmitir la verdad. Tratar de diferenciar, que ellos puedan saber, nosotros somos comunicadores de la verdad, es que una cosa es la persona y otra cosa es el lobby, que como dijo aquí mi hermano, tiene intereses políticos, sociales, económicos, que ellos cosifican, utilizan a estas personas. Entonces, hay que hacerle entender, porque estamos conversando en privado y hay muchos homosexuales y transexuales, por ejemplo, en varias partes del mundo, que están en contra del lobby LGBTI. O sea, no es que están encasillados. Entonces, cuando la persona ya se hace esa diferencia, es que si tú estás en contra de la ideología de género, tú estás en contra de mí. No es así. Estoy en contra del movimiento, pero bueno, contigo yo puedo hablar tranquilamente, independientemente, porque hay mucha gente como tú que está en contra del mismo lobby que yo estoy en contra. Entonces, por ejemplo, el tema de la homofobia, transfobia, bifobia, yo tengo, algunos apuntes de que primero es definir, como tú dijiste, es saber con lo que estamos tratando, porque lamentablemente hay mucha ignorancia, pero para eso está el Evangelio de Cristo, o sea, abre los ojos. Por ejemplo, la fobia es un medio intenso, persistente y totalmente desproporcionado sobre un objeto o una situación, y eso te trastoca tu vida cotidiana diaria. Eso es la fobia como tal. Y la fobia es un trastorno mental. Ahora, ellos dicen transfobia, bifobia o homofobia. Entonces, lo que ellos utilizan son las palabras, porque ahora ya no utilizan balas ni misiles para atacar a la persona, sino que son palabras lo que te ataca. Entonces, por ejemplo, clínicamente y psicológicamente hablando, la homofobia y transfobia, hermanos, no existe. Por ejemplo, según el DSM-5, Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, que es el manual utilizado por todos los profesionales del mundo para la salud mental, para diagnosticar trastornos mentales, no considera la homofobia como una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque no existe. La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que son los documentos más utilizados para describir y clasificar las enfermedades mentales. Tampoco
toma la homofobia como una enfermedad Existen. mental, porque no existe. Entonces, si, a ver, tú me estás comentando que no existe, pero ¿por qué ellos dicen que? ¿Por qué ellos? Porque esto se trata ya no de la verdad. Ya no importa si existe clínicamente, si existe científicamente, no, importa lo que nosotros decimos. Entonces, cualquier persona que está en contra de nuestro pensamiento, te ponen como una etiqueta. Ay, si tú estás en contra de que niños sean mutilados, que les pongan hormonización, tú eres un homofóbico. No, yo no soy homofóbico, porque eso ni siquiera existe, sino que Hay una pregunta que yo quiero hacer, porque para captar a las personas, si bien es cierto el mensaje antes era claro, más que tajante, era claro. Hoy nosotros intentamos ser un poco, no sé si te has percatado, Peter, somos un poco más, ¿cómo decirle? Más friendly, más amigables, y entonces ¿cómo es? Políticamente correcto. políticamente correcto. Entonces tratamos de ser Estamos más amigables, y al tratar de hacerlo, tomamos pizcas de esas ideologías, las metemos acá y decimos, mira, ve, no es tan malo quizás. ¿Cuál es el peligro de hacer eso en la fe actualmente? Tomar ciertas ideologías y dejar que permeen la iglesia. ¿Cuál es el peligro que corremos allí? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? La iglesia debe vivir esa reforma y ese cambio, tomar ciertas ideas del mundo para rejuvenecerse. Dijiste la palabra correcta, reforma, reforma. O sea, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, el Eclesiastés nos muestra de que no hay nada, absolutamente nada nuevo debajo del sol. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, el César Vidal, que es un escritor español y también pastor, historiador, le muestra que lo que está sucediendo ahora se llama el neopaganismo. O sea, el paganismo que estaba en los siglos primeros se está trayendo solo con la única diferencia de que redes sociales, hay influencers que lo apoyan, etcétera, etcétera, pero estamos viviendo casi los días de Lot y de Noé, o sea, casi parecido. Entonces, por ejemplo, como va a ser un poco redundante de nuevo, pero hay que saber. Por ejemplo, cuando Jesucristo está viendo a todas las personas que estaban hambrientas, Él dice que los ve como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Él las identifica como ovejas, pero también es el mismo Cristo que le identifica a lobos. Entonces, el problema aquí actual de la sociedad que tiene la iglesia, y la otra cosa que sí quiero compartir, es que no tenemos que ver tantas las ideologías, porque según Pedro, el juicio comienza por casa. Y actualmente la iglesia no tiene autoridad moral para hablarle a la juventud, a la generación de afuera. Porque dice Pedro, si eso es con nosotros, ¿qué le va a pasar a los que no obedecen el Evangelio? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer más que nada es humillarnos más y que Él comience a quebrar el orgullo, porque es la única forma para que realmente el Espíritu Santo fluya y le muestre a la persona, porque no somos nosotros. Entonces, eso es más que nada. Pero como decía al principio de la intervención, es que es bien difícil como tal vez identificar, pero hay que hacerlo, porque estamos hablando de la eternidad de la persona. Entonces, el problema es que queremos tratar como ovejas a lobos y tratamos a las ovejas, por ejemplo, sí, no sé si les dan primero a un chico que sea parte de esta comunidad, que le dan ese consejo, y un consejo para eso, y un consejo para los líderes para abordar todos estos temas, con esos dos consejos cerrados. ¿Qué consejo quieres dar tú, Peter? O si quieres los dos, chavísimo. Bueno, yo creo que sería para la persona que está en una situación así, ¿no? Es primero buscar. Yo creo que buscar la ayuda es importante, ¿no? Y acercarse a Jesucristo más que una denominación, ¿no? Decimos la denominación y tal vez tengo un pequeño parte de confianza, pero Jesucristo es el líder perfecto, es el Padre perfecto, es la persona que nos ha transformado con su amor y su doctrina, que es la doctrina de Él, que está en la palabra de Dios, es la que va a transformar. Dejando a un lado el hecho de que tal vez el prejuicio que pueda sentir, ¿no? de integrantes de la congregación y todo. Creo que esa es la invitación,
palabra de Dios tiene la verdad, y la verdad nos hace libres y la verdad nos transforma. Yo creo que ese sería el consejo que yo les podría dar a personas que están pasando por situaciones así, que tal vez hoy están esperando una respuesta, una ayuda, ¿no? Y creo que la palabra de Dios es la guía que nosotros necesitamos. Un consejo para los líderes. Para los líderes, formémonos. No le tengamos miedo a la ciencia, no les tengamos miedo a la psicología, a la política, cosas así. Es más, la ciencia está a favor de Dios, la biología está a favor de Dios. El primer sorbo me lleva al ateísmo, en el fondo del vaso me encuentro a Dios. Heisenberg. Entonces, no tengamos miedo de eso, pero más que nada también descansen, hermanos. Ustedes que tienen más años que los que estamos aquí, tienen más experiencia, pero también a los que recién están comenzando como hermanos en la fe, porque somos hermanos en la fe, solamente recordamos la palabra de Dios, es que el que hace la obra es el Espíritu Santo. No queramos ser el Espíritu Santo. Demos la semilla, que Dios haga la obra, y si Dios quiere esa persona que se le dio la semilla, nos la da como un discípulo, bueno, Alabado sea su nombre. alabado, y si no, otra persona la va a poner a crecer. Correcto. Bueno, chicos, esto ha sido Contracorriente. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el agua y también se nos acabaron las ideas. Y bueno, gracias por esta noche, acompañarnos, y este es el primero de muchos que se vienen. Directo al grano. Hey, antes de seguir, aviso importante. Este contenido no es para todo el mundo. Si te incomoda hablar de fe, de Dios, de cosas profundas, tal vez no sea tu espacio. Pero si estás listo para cuestionarte, escuchar historias reales y encontrar propósito en tu camino con Cristo, entonces quédate. Esto es Sin Filtros, sin máscaras, solo verdades que transforman. Bienvenidos a Contracorriente.